imagen que tienen ustedes en pantalla corresponde a un paciente de 78 años de edad que ingresa al departamento de emergencia con un diagnóstico de trastorno de conciencia progresivo asociado a desorientación, náuseas, vómitos y cefalea. Es un paciente portador de fibrilación auricular, hizo un DCB isquémico extenso, salió de alta hace 2 semanas y regresa con esa sintomatología. Los hallazgos más destacados del examen clínico y de laboratorial solamente encuentran un sodio en 122. Emergencia interpreta esto como una probable deshidratación, inicia solución salina normal, infunde aproximadamente 2 litros e inmediatamente o después de un día evalúan y el paciente tiene mayor compromiso de conciencia, el sodio ha bajado a 116, el paciente presenta movimientos involuntarios, un síndrome convulsivo que hace necesario su transferencia a la unidad de cuidados intensivos para recibir solución hipertónica. Se identifica en la unidad de cuidados intensivos un paciente con síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Y ese justamente, la secreción inadecuada de hormona antidiurética, esa hiponatremia euvolémica es la que nos reúne el día de hoy. El título de la ponencia es Hiponatremia, novedades en el tratamiento del CIJAT y el papel del tolvaptan. Pero realmente se debe denominar o se denomina secreción inadecuada de hormona antidiurética. Los estudios recientes han señalado que no es así y que el nombre correcto debería ser síndrome de antidiuresis inapropiada. La razón, en el año 54, cuando se acuña el término y se descubre o se pone a la palestra la enfermedad, se creía que el papel de la arginina vasopresina o hormona antidiurética era lo más importante para generar el síndrome. Pero como vemos aquí, en este cuadro que evalúa la concentración de arginina vasopresina medida a través de uno de sus elementos, la copeptina, y la osmolaridad sérica, tenemos, por ejemplo, que en el CIJAT o CIAT tipo A hay una secreción constante de hormona antidiurética independientemente de la osmolaridad. En el tipo B vemos que hay una secreción más baja, pero constante, pero a niveles de osmolaridad mucho más bajos. En el tipo C, secreción constante mínima, pero igual constante, que puede estimular o producir también el síndrome de secreción inadecuada. Pero en el tipo D vemos que no hay niveles o concentraciones de hormona antidiurética, pero sin embargo hay presencia del síndrome de secreción, presencia de hipovolemia o manifestaciones propias del síndrome, entre comillas, de secreción inadecuada. La razón es que en este tipo D de secreción inadecuada, lo que sucede es que no hay papel de la hormona antidiurética, sino que son justamente las acoporinas, que son el blanco de las antidiuréticas, que sean mutadas o estimuladas por algún medicamento, hacen que se produzcan las manifestaciones tan igual como el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Por tanto, el nombre real y con el cual denominaremos al síndrome o al ex-síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética será síndrome de antidiuresis inapropiada. Hablemos un poco de epidemiología con respecto a prevalencia de la hiponatremia. Esta va difiriendo según el lugar o según la estancia donde sea medida. Así, por ejemplo, tenemos una prevalencia que va del 4 al 50% en pacientes hospitalizados, en pacientes ambulatorios de 1 al 4%. A su vez, de este total de pacientes, el 30 a 40% que padecen de hiponatremia son pacientes ancianos, y del total de pacientes con hiponatremia, un 40 a 50% tienen el síndrome de diuresis inapropiada. CIAT. Pero, ¿por qué es importante? Hoy en día, o cambiamos, se sigue teniendo el concepto de que la hiponatremia crónica, sobre todo la crónica, en pacientes es algo normal, es inocuo, no les reporta mayor mortalidad, es algo que podamos dejar pasar, que no tengamos atención porque el paciente es un crónico que ya se acostumbró, se adaptó a esa hiponatremia. La información existente dice todo lo contrario. Por ejemplo, en este estudio de Przewalski, por ejemplo, habla de que los pacientes que tienen menor concentración de sodio, es decir,
los pacientes que tienen una hiponatremia más severa tienen una sobrevida menor con respecto a los pacientes que se mantienen eunatrémicos. En otras palabras, la hiponatremia afecta a la sobrevida de los pacientes que lo padecen. Y esta sobrevida es menor cuanto más profunda y más larga y duradera es la hiponatremia. Asimismo, otros estudios señalan de que los pacientes hiponatrémicos tienen más caídas, 3.12 veces más caídas, probablemente relacionado con las alteraciones del equilibrio que genera la hiponatremia. Tienen mayor riesgo de osteoporosis, 12.9 veces. Tienen mayor riesgo de fracturas de fragilidad, 11.21 veces. Y esto producido por el estímulo constante de la hormona antidiurética que a nivel óseo estimula a los osteoclastios y por lo tanto favorece la reabsorción ósea. Y finalmente se ha visto que los pacientes que presentan hiponatremia tienen un riesgo de mortalidad 2.6 veces mayor a los pacientes que tienen su sodio o los niveles de sodio normales. En global, la hiponatremia no es inocua y tan igual como cuando hablábamos de que la anemia no es fisiológica bajo ninguna circunstancia, la hiponatremia tampoco lo es. Hablemos un poco de la fisiología de cómo se secreta normalmente la hormona antidiurética. La hormona antidiurética se secreta, todos sabemos, a nivel de la hipófisis posterior y sus estímulos más importantes son la osmolaridad sérica y el volumen circulatorio sanguíneo. La osmolaridad sérica es el estímulo más potente para producir la secreción de hormona antidiurética. Se dice que pequeñas variaciones a partir de un nivel de sensibilidad, a partir de un osmostato de 285 milimol por kilo, produce estímulo constante de la secreción de hormona antidiurética. Esto es a través de los osmorreceptores que se encuentran en el hipotálamo, en los núcleos paraventricular y supraóptico, que generan liberación de la arginina vasopresina, hormona antidiurética, y esta a su vez va al riñón y específicamente a los tubos, a los ductos colectores, produce una mayor concentración o síntesis de acuaporinas y estas inician la reabsorción de agua, generando la hiponatremia dilucional que constituye el SIHAT o el síndrome de antidiuresis inadecuada. Oh, perdón, disculpen. Y por otro lado, el estímulo de la volemia o el volumen sanguíneo circulatorio a través de los vasoreceptores también genera secreción de hormona antidiurética, pero hay que señalar que el volumen de volemia que puede estimular la secreción de antidiurética va variando conforme uno envejece, conforme uno va haciéndose más frágil. Incluso llega a describirse que se requieren a veces hasta el 20% de pérdida de la volemia para que recién se inicia la secreción de hormona antidiurética, sobre todo en pacientes muy envejecidos, muy frágiles, muy multimórbidos o con compromiso funcional. Resumiendo entonces el mecanismo de acción de la hormona antidiurética, de cómo va funcionando en un paciente envejecido, sabemos que hay un osmostato en 280 y que este a su vez, a partir de este punto, se genera su secreción, que la volemia depende básicamente de un nivel de hasta el 20% en algunas personas, sobre todo ancianos envejecidos, para poder disparar su secreción, y que el mecanismo de la sed en los pacientes adultos mayores va desplazándose a niveles mayores de concentración de osmolaridad. De ahí entonces que un paciente anciano, según los cambios fisiológicos asociados al envejecimiento, sea una persona que tenga mucha predisposición a la hiponatremia por estos cambios que describiremos. Sabemos que los pacientes adultos mayores tienen un menor volumen de agua corporal total, y esto es en porcentaje relativamente mayor en las mujeres. De ahí que cualquier cambio de volumen sanguíneo en las damas genere una mayor alteración del sodio con respecto a los varones. Se dice que por envejecimiento se pierde la capacidad de concentración renal de orina, y esto es porque se sabe que conforme uno envejece, conforme uno es más multimórbido, el osmostato, es decir, el umbral en el cual la hormona antidiurética se libera, va reduciéndose, y de tal manera que hay una secreción basal constante, espuria, que hace que el riñón esté expuesto constantemente a la hormona antidiurética, haciendo de que la exposición continua haga menos sensibles a las acuaporinas y por tanto se produzca una menor reabsorción y capacidad de dilución de la orina.
se pierde también una menor capacidad, perdón, de concentración, se pierde también una menor capacidad de dilución de la orina. A su vez también, producto del envejecimiento, se producen menos niveles de renina, menos niveles de aldosterona, y el resultado es que el paciente anciano tiene menor capacidad de conservar el sodio que va por la orina. Finalmente, también sabemos que en el CIJAC se produce, producto de esta retención de agua, merced de la secreción constante de antidiurética, se produce un incremento de la volemia que no va a producir edemas. ¿Por qué? Porque cuando la volemia incrementa, se produce una hiponatremia dilucional, y esta hiponatremia dilucional produce un edema pero intracelular, dado que como baja el sodio en el extracelular, las células quedan hipertónicas y por lo tanto el agua se desplaza a su interior produciendo edema cerebral, edema intracelular y las manifestaciones que conocemos como en el caso del paciente que ingresó a emergencia y posteriormente a UCI. El resultado final entonces es que tenemos que el paciente anciano es un paciente predispuesto a la hiponatremia por los cambios fisiológicos que lo van aquejando conforme envejece. Las causas de hiponatremia son muchas. Dentro de las más comunes que conocemos, las más comunes, las más sostenidas, las más duraderas, son las del tipo tumoral. Es clásico describir al cáncer de pulmón de células pequeñas como el principal causante. Sin embargo, otros tipos de cánceres como los gastrointestinales, geniturinarios, mama, linfoma, sarcoma también pueden producir CIJAT, merced a una secreción constante ectópica de hormona antidiurética. Drogas, que es, vamos a decir, uno de los síndromes de antidiuresis inapropiada más comunes, producido por diferentes fármacos, lo cual puede cesar una vez que suspende uno el fármaco, aunque hay un par de fármacos que todavía recién, vamos a decir, el paciente mejora a veces hasta 2 a 4 semanas después de suspendido el fármaco. Lesiones cerebrales tipo hemorragias subaracnoideas, isquemias extensas, hemorragias intracerebrales, tuberculosis cerebral pueden también producir secreción inadecuada. Y así también otras causas, y nosotros las catalogamos inicialmente como idiopáticas, que posteriormente en el tiempo a veces se descubre cuál es la causa real de la secreción inadecuada o del síndrome de antidiuresis inadecuada. Pero también tenemos que señalar algo. Si bien es cierto, estamos nosotros muy, vamos a decir, comprometidos con encontrar estos pacientes hiponatrémicos, también tenemos que tener en cuenta que existen algunas condiciones de hiponatremia, vamos a decir, son CIJAT transitorios. Así, por ejemplo, los diuréticos tiazidicos generan una hiponatremia tan igual como el CIJAT, pero a diferencia del CIJAT, esta responde con la suspensión del medicamento y la infusión de solución salina. Esto nos da la idea de que esto es transitorio. Igual también, fármacos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, antidepresivos, simplemente con la suspensión del medicamento se puede lograr la compensación del paciente sin necesidad de ir a soluciones hipertónicas o a medicamentos contra la secreción o la antidiuresis inadecuada. La hipoxemia. A veces tenemos pacientes que entran con insuficiencia respiratoria aguda, tienen caída del sodio, pero por mecanismos de secreción no osmolar de antidiurética. Simplemente eso se va a corregir colocando oxígeno o corrigiendo la hipoxemia del paciente. Igual cuando hay náuseas, igual cuando hay vómitos, igual cuando hay dolor perioperatorio, cuando es el estado perioperatorio de un estrés intenso. Simplemente a veces las primeras 48 horas sopesando, manejando adecuadamente al paciente sin necesidad de soluciones hipertónicas, pueden responder y compensarse este CIJAT transitorio. Llamamos la atención en torno a estas causas porque existe también a veces el extremo de corregir lo que no se debe corregir y a su vez también a veces pecamos en defecto de no corregir lo que el paciente, en aquellos pacientes que realmente están progresando a una hiponatremia severa.